Cuenta, señora secretaria. Vicepresidente, tenemos un oficio del Director Nacional de Gendarmería de Chile con el que informa la glosa presupuestaria número 27 del programa 01 con el informe trimestral sobre denegaciones de visitas internas de recintos carcelarios solicitadas por organizaciones no gubernamentales. Y una solicitud de audiencia del funcionario político de la Embajada de Estados Unidos, señor Chas Kubelwell, encargado de temas de derechos humanos, migración y política del Congreso, que solicita ser oído por la Comisión. Perfecto. Y si podemos agendarlo inmediatamente, sería ideal para estos efectos. Deberíamos citar el próximo martes. O el subsiguiente, dependiendo. No, sí, subsiguiente. El subsiguiente. Y también pidió ser escuchado el Comité de Prevención contra la Tortura. Y tenemos una audiencia de la lengua de señas. Sí, esos son 3 que están pendientes, sí. Sí, quisiera agradecer también al senador Van Riesenberger por las indicaciones presentadas al proyecto. Hemos estado revisando justamente las indicaciones para poder despacharlas. Yo creo que tenemos acuerdo prácticamente en el más del 90% de las indicaciones. Y la idea es que estamos citados justamente para poder revisarlas. Yo diría que lo que hace básicamente las indicaciones es que logra acotar justamente el proyecto, particularmente en los derechos colectivos, que era un tema que nosotros habíamos conversado y fue parte de la exposición también que tuvo el senador Rojo Edwards para mandar el proyecto a un segundo informe. Entonces, dicho lo anterior, vamos, por favor, secretaria, con el análisis de las indicaciones respectivas y las vamos a ir poniendo en votación. Respecto al proyecto, entonces, que promueve, protege y garantiza los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas de Chile, se han presentado 22 indicaciones, todas del honorable senador señor Van Rieselberghe. La primera indicación, el artículo 1, suprime la frase reconocer, proteger y promover que está al inicio del artículo único. ¿Su señoría todas tienen su comparado? Sí, tenemos todo el comparado, efectivamente. Ya. Después, porque está dentro de lo mismo, también la indicación número 2 sustituye la expresión garantizar progresivamente por fomentar en la medida de lo posible. Y la 3 intercala entre la palabra vigente y el punto final lo siguiente, y siempre que su implementación no implique gasto fiscal adicional. Sí. Sí, veamos la 4 y la 5 al tiro. La 4 agrega el siguiente inciso segundo nuevo. El ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley se circunscribirá a las zonas en que exista presencia comprobada de comunidades indígenas reconocidas por la ley 19.253. Y la número 5 incorpora a continuación el siguiente inciso final. Sin perjuicio del reconocimiento de esta ley, que esta ley hace de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, el idioma castellano mantendrá su carácter de lengua oficial del Estado de Chile. Senador Edwards, y sí. Luego el Ejecutivo si tiene alguna... Yo quería preguntar, la ley 19.253, ¿qué es lo que designa como zona de presencia comprobada? No sé si tenemos... ¿Qué hace la ley 19.253 y podrá ratificarlo justamente el Ejecutivo? Establece el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, básicamente. Eso es lo que establece la ley. Yo no sé, el Ejecutivo... Sí. Sí, efectivamente. Buen día, por su intermedio, señor presidente. Paso a responder la consulta del senador Edwards, que es que la ley 19.253 lo que hace es reconocer a 11 pueblos indígenas, ya que tienen diferentes asientos territoriales históricos, pero en su situación actual, por supuesto, tiene una presencia que se, digamos, extiende a todo el país. De hecho, en ese sentido, lo que se hace es reconocer la calidad indígena de las personas y la calidad indígena de las comunidades y asociaciones indígenas. Y dada la presencia transversal en el país, por supuesto, esto tiene ciertas raigambres territoriales, pero los procesos de migración principalmente campo-ciudad que se han dado durante el siglo XX han generado una distorsión de este panorama y hoy día, para muestra un botón, tenemos que el censo 2024 sitúa más del 35% de la población indígena radicada en la región metropolitana en Gran Santiago.
lo cual indica, por supuesto, que los asientos territoriales son históricos, mas no tienen un correlato en la actualidad. Senador Edwards. Si mal no entiendo que habla de comunidades indígenas, por lo tanto tendría que haber personalidades jurídicas detrás. Entonces, si existe una comunidad en una comuna, por ejemplo, ¿eso se entiende como un territorio en que sí hay comunidades? O sea, lo que habría que ver para ver en dónde aplica esta ley es en qué comunas hay comunidades con personalidad jurídica. Ese es, porque no se entiende bien Sí. de la sola lectura. Ojo que Es del senador Fernández Verde. Pero como se refiere a la ley, como no tengo claridad, quiero saber qué es lo que significa. sí, hay dos tipos de reconocimiento. El reconocimiento de la calidad indígena de las personas, que es un reconocimiento individual y por supuesto sigue al sujeto donde éste tenga su residencia y domicilio. Y tenemos el reconocimiento de las colectividades con personas jurídicas, que son las comunidades indígenas y las asociaciones indígenas. Y estas, si bien tienen asiento y concentraciones territoriales que dicen relación con sus orígenes históricos, hay que considerar también que en materia de asociaciones, un grupo de personas indígenas en cualquier lugar del país puede constituir una asociación para fines funcionales independiente de su asiento territorial. Por lo tanto, esos derechos colectivos se generan y se ejecutan donde encuentre su asiento esa comunidad. Y tenemos asociaciones, por supuesto, en sectores urbanos, en la región metropolitana, y también tenemos comunidades indígenas por tronco familiar, que las reconoce el artículo 9 a 11 de la ley indígena, que no dicen relación directa con su territorialidad. Por lo tanto, es una presencia transversal. La ley indígena sigue la calidad indígena de los sujetos y los sujetos son los que constituyen las asociaciones y comunidades. Perdón. Entonces, quizás le propongo al senador Van Rysselberghe que digamos, para hacerlo más entendible esta frase, el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley se circunscribirá a las comunas en las que exista presencia comprobada de comunidades indígenas reconocidas en la ley, porque lo contrario significa zonas. No es una definición legal clara, creo, no lo sé. Entonces, cambiemos zonas por comunas para darle un contenido un poco, yo no sé si es el espíritu de la, pero ¿Te parece? Darle la mano izquierda a rojo y preguntarme cómo quedó el otro. Y no hay problema presente. Ok. Si les parece, sí. Puedo hacer la indicación por parte del Ejecutivo. Insistimos, acá la presencia es de carácter nacional y sigue a las personas, que son las que constituyen las asociaciones y comunidades. Y si bien hay regambre histórica, es una realidad que se extiende a todo el territorio del país en diferentes concentraciones. Por lo tanto, estimamos que circunscribirlos a aquellas zonas o territorios o comunas donde exista presencia de asociaciones y comunidades, por supuesto, es una restricción que no sigue la dinámica de presencia actual y contemporánea de los pueblos indígenas. uno se está a favor, gracias presidente. Hay dos discusiones, pero una si estamos a favor o en contra de la indicación y otro es que quede bien redactada la indicación para efectos que después se pueda interpretar. Entonces, independiente de la posición del Ejecutivo, igual creo que debiésemos delimitar qué significa zona para que se entienda después la ley y se pueda aplicar, porque de lo contrario la técnica legislativa sería más difícil. Entonces pongamos de zona comuna, pero como técnica legislativa. Más allá de si le parece, para que corrijamos la indicación, para dejarlo circunscrito en vez de zona a comuna, y luego tendremos que hacer la discusión distinta, si estamos o no de acuerdo con la indicación, que es una cosa distinta. Si le parece, senador, ¿sí? Okay. Pero más allá de eso, yo quisiera, voy a poner en votación ese artículo primero al final, porque quisiera que fuéramos viendo los otros artículos primero, partiendo para el artículo segundo. Vamos. Artículo segundo, tenemos la indicación número 6, que sustituye la coma que sigue la expresión en el marco de la diversidad lingüística del país por un punto seguido. Después sustituye la expresión siendo deber del Estado su por el Estado podrá promover la. La 8 suprime la expresión recuperación. La 9 elimina la expresión revitalización. La número 10 reemplaza la frase los órganos del Estado se coordinarán por los órganos del Estado podrán coordinarse. La 11 incorpora después de la palabra instrumento el vocablo pertinentes. Y la 12 intercala entre las palabras indígenas y el punto final lo siguiente, sin que ello afecte la preeminencia del idioma castellano como lengua de uso oficial. ¿Y al final? No, está bien, avanzaste. Sí.
En esta discusión a mí me gustaría que por lo menos la indicación número 12 la incorporemos en la discusión con el nuevo artículo, el artículo nuevo que se propone, que básicamente se hace cargo justamente del tema de la preeminencia del idioma castellano, y me gustaría que la indicación número 12 la discutiéramos al final cuando votemos el artículo nuevo que propone el senador Farrenberger. Vamos en votación con la número 6. Lo que podríamos hacer, y bueno, no sé, el Ejecutivo tiene su opinión, pero 6, 7, 8, 9, 10, 11 se pueden votar juntas con el artículo. A no ser que haya alguien que tenga una posición distinta dentro de esto. Sí, tengo una duda respecto a la revitalización, porque yo efectivamente creo que la revitalización es absolutamente necesaria, sobre todo porque tenemos algunas lenguas de pueblo originario que están efectivamente en una situación bastante crítica y que si no tenemos un proceso de revitalización tenemos una dificultad porque pueden perderse esas lenguas. Entonces, vamos votando una a una. Porque la número 6 más bien es de... ¿Sí? Sí, bueno, respecto a estas indicaciones, estamos hablando de la 6 hasta la número 12, señor presidente. Sí, ¿cierto? no, claro, hasta la 11. Hasta la Porque 11. la 12 la vamos a dejar más bien en la discusión del nuevo artículo nuevo artículo que propone el senador Van Riesenberg al final, efectivamente. Sí. Señor presidente, en este marco me gustaría, como representante del Ejecutivo, dejar constancia de la posición del Ejecutivo Por supuesto. respecto a estas indicaciones, que la primera, la número 6, que indica que se sustituye la coma que sigue la expresión en el marco de la diversidad lingüística del país por un punto seguido, y lo que sigue la número 7, que es sustituir la expresión siendo deber del Estado por el Estado podrá promoverla, y la número 8, que es suprimir la expresión recuperación por revitalización. Estimamos que se altera sustancialmente la idea matriz del proyecto de ley, y en ese marco normativo esta restricción desde el avance a la promoción y garantización de vuelta a la discrecionalidad de la puesta en ejecución de acuerdo a la discrecionalidad y las disponibilidades presupuestarias respectivas inciden negativamente en lo que este proyecto busca, que es generar un marco mucho más idóneo a la promoción de los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos originarios. Y en ese sentido, estimamos que es absolutamente necesario reconocer la existencia de una diversidad lingüística, que es precisamente lo que está detrás de este proyecto de ley, y generar no solamente, digamos, un marco que permita las buenas intenciones o la discrecionalidad respecto a la implementación, sino una garantización de una implementación progresiva que en definitiva permita, de acuerdo por supuesto a las disponibilidades presupuestarias y marcos normativos vigentes, que esta idea se transforme en una idea que tenga cuerpo y tenga efectos prácticos reales. Y en ese sentido, señor presidente, estimamos que no compartimos a grandes rasgos las indicaciones 6 a número 11, dado que rebajan el estándar con el que estaba presentado originalmente el proyecto de ley y inciden negativamente en el impacto práctico de implementación de los derechos de los pueblos indígenas en materia de lengua. Además, y comparto absolutamente lo que usted indicó, suprimir la expresión en la indicación 8 de recuperación y eliminar la expresión de revitalización, desgraciadamente ponen en una complicada situación a las lenguas indígenas que están en mayor desuso, dado que tenemos 11 pueblos indígenas que tienen diferentes grados de habla de estas lenguas en contextos dinámicos y socioculturales, y donde, por supuesto, todas las incidencias desde los territorios, organizaciones, como las acciones del Estado, tienen que apuntar sin discriminar a todas estas lenguas que han sido objeto de este decaimiento en su utilización precisamente en el marco de las políticas que el Estado ha implantado en educación formal y en el marco de los procesos históricos también de migración desde los territorios a las ciudades. En ese sentido, no compartimos las indicaciones y tampoco compartimos que se deba colocar un contrapunto a la
utilización de las lenguas indígenas salvaguardando el idioma castellano, dado que la lengua castellana en rigor no está reconocida como lengua oficial mediante norma constitucional o legal de ningún tipo, sino que es por supuesto algo que opera de facto. Y en ese sentido, agregar esto que está en el número 12, que todavía no está en discusión, pero lo adelanto, es generar a través de una legislación especial un reconocimiento a contrario sensu general que varía el carácter de este proyecto de ley. Sí. Senador Edwards. No, lo último que dijo del idioma castellano, voy a dejarlo pasar porque la verdad que me parece volver a la Convención Constitucional número 1, pero vamos a dejarlo ahí. Yo le propongo, presidente, que votemos las 6, 7, 8, 10, 11 y después vemos el tema de la revitalización y el 12 lo dejamos para después. Porque efectivamente, ahora, recuperación y revitalización, no sé cuál es la diferencia práctica, pero me imagino que dejando uno de las dos. Yo voy a poner en votación primero el 6, que sustituye justamente El punto seguido. el punto seguido. ¿Sí? Sí, Presidente, sí. quería pedirle al Ejecutivo, por su intermedio, si puede volver a reforzar lo que entiende como revitalización para efectos del proyecto. Muy bien, por su intermedio, señor presidente, lo que tenemos nosotros en el marco chileno son lenguas que están en diferentes grados de uso, ¿ya? Y de ellas tenemos un panorama bastante desmedrado, donde son 6 lenguas de grandes rasgos las que mantienen algún tipo de uso dinámico en contextos socioculturales y donde queremos hacer este énfasis. Existen hablantes, lo que no existen son contextos donde esta lengua se hable, por lo tanto, estimamos que en definitiva existe un desuso de las lenguas que está condicionado por las circunstancias materiales y formales en las que nos desenvolvemos y donde cualquier iniciativa que busque apuntar a poder revitalizar estas lenguas, precisamente tiene que dotar de un contexto sociocultural formal de parte del Estado que permita esa plataforma donde estas lenguas se vuelvan a ser prácticas utilizables. Y en ese sentido la revitalización es un concepto que abarca no solamente el rescate de las lenguas que están en mayor desuso, sino también la potenciación de los ámbitos donde estas lenguas se usan en un contexto práctico y sociocultural. Por eso, ¿por qué no dejemos fuera revitalización? Sí, perdón, dejemos fuera revitalización. Yo creo que tiene razón el Ejecutivo con esto, pero Sí. podemos votar el resto, porque si no se vamos a votar una a una, vamos a ver hasta qué hora, presidente. Sí, el tema Pero también, seis, siete, sí, ocho, sí, el punto que también 10, tengo mi duda respecto de la recuperación, porque efectivamente tenemos Pero revitalizar incluye recuperar. si la entendemos, ¿Qué significa si la recuperar sin entendemos, revitalizar? a ver, si la entendemos en ese marco, sí, porque yo creo que efectivamente tenemos que recuperar justamente algunas lenguas que están fenecidas. El Ejecutivo. Sí, en ese contexto, las lenguas que están en mayor desuso, que quiero remitirme a esa palabra, que es la principal, son el kunza y el kunza atacameño, sí, y tenemos también la lengua selknam, ¿ya? Que en ese sentido, por supuesto, revitalizarla requiere volver a insuflarle vida, volver a insuflarle el propósito principal de una lengua que es comunicar en contextos socioculturales. Entonces, tenemos dos temas. La revitalización, por supuesto, es un concepto general que es en este sentido esencial en este proyecto de ley y que sería un retroceso absoluto desecharlo, versus la recuperación que apunta a esas lenguas que ya se dan por muertas, que se dan en desuso y que en definitiva podrían generar una diferenciación entre lenguas que tienen uso práctico y lenguas que no tienen uso práctico. Las que tienen uso práctico en Chile son lenguas que, por supuesto, hay que evitar que desaparezcan y por eso hay que revitalizarlas. Y las lenguas que ya se podrían considerar absolutamente abandonadas son aquellas que son objeto de recuperación. Ok, entonces voy a poner en votación la sexta y la séptima.
la sexta y la séptima. Y la 10 y la 11, efectivamente. Ok. En votación. Señor presidente, pone en votación las indicaciones 6, 7, 10 y 11. Senador Edwards, ¿cómo vota? Senador Van Rysselberghe. Señor presidente, A favor. quedan aprobadas por unanimidad. Invito al senador Van Rysselberghe a retirar la 9. Si es posible, pues sí. Porque o sea, la 8 y la 9. Mm. Quisiera saber la opinión del senador, porque yo creo que recuperar las lenguas de los pueblos originarios, incluso las que hoy día han perdido, es una condición esencial a mi juicio. Yo por lo menos yo no la voy a votar a favor. Entonces, senador. No, la sugerencia de mis colaboradores técnicos es votar la 8, o sea, mantener la 8 y votarla y retirar la 9 después. Bien, ok. Entonces, la 9 entonces la consideramos retirada. Se vota la indicación octava. En votación la indicación número 8. Senador Edwards, ¿cómo vota? Senador Van Rysselberghe. Señor presidente. En contra. Senador Edwards. No, yo creo que es mejor dejarla para la recuperación. Muy bien. Ya. Entonces, En contra. ¿vota? Queda rechazada entonces la indicación Ok. 8. La 12 no la vamos a votar, vamos a la 13, por ahora. Y que la 13 sigue la suerte de votación. Sí, efectivamente. Y por tanto deberíamos rechazarla con la misma votación. ¿Le parece? Ok. Ya estaba con la misma votación. Vamos. La 14. Perdón, la 12 se entiende retirada. La 12. La 9. Sí, pero eso la vamos a ver cuando discutamos lo del artículo. Sí, retirada. Retirada, profesor. ¿Cuál? La 2. No. Sí, no, pero entonces depende. Pero, senador Van Rysselberghe, ¿usted retira la indicación 12? Está retirada. Ok. Muy bien. Vamos con la 14. Ya. Sustituye el artículo 4 por el siguiente. Son derechos de las personas pertenecientes a los pueblos indígenas en el ámbito de esta ley. Ya. En votación. Senador Edwards. Senador Van Rysselberghe. Señor presidente, A favor. queda aprobada. Sí, por supuesto, ejecutivo. La opción que se solicita, estimamos, por supuesto, debilita considerablemente el proyecto de ley y su idea fuerza. ¿Por qué? Porque los derechos lingüísticos tienen no solamente una dimensión individual, sino principalmente colectiva, dado por el uso que se dé en el ámbito comunicacional. Por lo tanto, esta reducción de los derechos colectivos contraviene de manera esencial lo que este proyecto de ley busca asentar. A ver, yo quisiera señalar que efectivamente la concepción nuestra es que los derechos se exigen a través de las personas que tienen la condición. Esa es la diferencia conceptual. Entonces, pero ahí vamos, Entonces, el tema de fondo es saber si es que hay derechos colectivos respecto a esta materia u otros, o no. Los derechos a nuestro juicio, y esto es un tema más bien conceptual, se ejercen a través de las personas que están en esa condición. Y por eso, por lo menos, yo voto favorablemente. Está aprobada en todo caso, ¿no? 3-0. La 14, sí. La 14 está votada 3-0. Perfecto. La 15. Si puede dar lectura y luego poner la votación.
Suprime el siguiente texto. Los órganos del Estado deberán propender a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de servicios de interpretación u otras herramientas que faciliten dicha comunicación. Por lo tanto, quedaría el número 1 como derecho a comunicarse en la lengua de la que se es hablante en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, y en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales y religiosas. Hasta ahí. Sí. Ejecutivo. Sí, la parte que se elimina, señor presidente, que es aquella que establece el deber del Estado de propender a la adopción de las medidas necesarias para asegurar la disponibilidad de los servicios de interpretación y otras herramientas que faciliten dicha comunicación, es la que dota propiamente en el ámbito formal y principalmente en el ámbito estatal de la revitalización necesaria para poder darle un uso práctico a las lenguas indígenas, más allá, por supuesto, del ámbito privado. Por lo tanto, esta indicación estimamos también es un retroceso significativo respecto al etos que tiene el proyecto de ley. Que si el Ejecutivo quisiera hacer esto, tiene que entregarnos un informe financiero exactamente qué es lo que va a hacer. Porque hay una obligación de deberá. Entonces, o vamos a hacer las cosas de manera seria o no. Si el Ejecutivo pone y dice exactamente qué significa esto, yo creo que no hay problema pero como está hasta hoy día, no vemos ningún informe financiero, no vemos ninguna intención de colocar recursos, entonces, por favor, esto hay que hacerlo por un mínimo de seriedad en la forma que estamos legislando. Yo al menos quiero dar mi opinión. Yo soy partidario que efectivamente debe mantenerse la obligación del Estado, pero efectivamente debiera haber un respaldo desde el punto de vista presupuestario para los efectos de, a lo mejor podemos, si le parece, que acá se establezcan un marco presupuestario año a año durante la discusión de la ley de presupuesto, pero para que esto no sea una declaración simplemente formal, sino que además que esto tenga un financiamiento que permita justamente darle viabilidad y esta no sea una frase simplemente declarativa. Eso es lo que nosotros, eso es lo que se intenta hacer en virtud de la indicación. No sé si el Ejecutivo, ¿qué piensa? Señor presidente, en ese ámbito hay que recordar que este proyecto de ley es un proyecto de ley que asienta, por supuesto, un deber de protección y garantización progresivo del Estado, pero que en la práctica está establecido sobre instrumentos que están asentados ya en las respectivas partidas presupuestarias de diversos servicios, principalmente, y voy a partir por casa, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que tiene un fondo de cultura y educación donde tenemos profesionales que esto que estamos colocando en discusión ya lo hacen. ¿Ya? Nosotros son servicios que prestamos y hoy día se prestan a discrecionalidad, dado que no hay un deber del Estado general. Lo mismo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en su subdirección de pueblos originarios y, por supuesto, también en la UCAYA, que es la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendentes del Ministerio de Desarrollo Social. Me gustaría que esto que ha señalado el Ejecutivo pueda quedar contemplado en el informe, exactamente para los efectos del respaldo de ese texto inicial. Y que quede claro que no es que alguno de nosotros se oponga a que esto ocurra, está bien. Pero usted, cuando nosotros se nos pide que legislemos, bueno, queremos saber exactamente qué significa esto. Además de que, yo no sé en qué trámite constitucional está esto, pero existen otros trámites constitucionales en que el gobierno podría perfectamente decir esto es exactamente lo que vamos a hacer y de nuestro sector creo que no va a haber problema, por lo menos. Sí, yo por de pronto a mí me gustaría que pudiera contemplarse en la historia fidedigna del establecimiento de la ley y también en el informe que se presente a la sala, justamente los programas que actualmente están disponibles y que tienen financiamiento en la ley de presupuesto. No, la 15 tenemos que votarla en votación. En votación la indicación número 15. Senador Edwards. Senador Van Rysselbergher. Señor presidente. En contra. Queda aprobada por mayoría. Sí, el 6. Ok. Se retira entonces la 16. ¿La retira el senador Van Rysselbergher? Muy bien, retirada.
Agrega el siguiente artículo nuevo. El Estado solo traducirá a lengua indígena los actos, documentos o resoluciones emitidos por sus órganos cuando sea estrictamente necesario y disponga de los medios humanos, técnicos o financieros necesarios para ello. ¿El Ejecutivo? Señor presidente, remito nuevamente a lo que había indicado respecto a la indicación precedente, que es que el Estado tiene un deber, por supuesto, intercultural de propender a la utilización y revitalización de la lengua indígena y para ello facilita dentro de los programas que tienen componente cultural del Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de las Culturas y en particular de CONADI, servicios de traducción, los cuales yo como director nacional de CONADI doy fe que nosotros los generamos para diferentes requerimientos de diferentes servicios, donde, insisto, el gran cambio que trae esta ley es el deber del Estado en materia de protección y garantización de esto, más que la discrecionalidad de la autoridad de turno, como puede ser este director u otro. ¿Se mantiene la indicación, sí, senador? Sí, ok. En votación, entonces. Sí, adelante, senador. Lo que pasa es que hay que ver cómo se lee, porque yo entiendo el espíritu y estoy a favor del espíritu, pero al decir solo traducirá, como que está imponiendo una obligación en contrario en el resto de las cosas que no se consideren estrictamente necesarios y se dispongan los medios humanos, digamos. La definición de estrictamente necesario, el problema que tiene es que va para los dos lados esta indicación. Entonces, tengo una... Yo no sé si es el espíritu, pero quizás el espíritu es, claro, restringir para que no haya obligaciones que sean completamente sin coto, sin orilla, pero la reacción es compleja. No sé si el senador... Ah, Ok, No. sí, voy a eliminar el solo, presidente. Ok. Entonces, la indicación va a quedar presentada por el senador. ¿Cómo sigue? Por favor, secretaria. El Estado traducirá a lengua indígena los actos, documentos, resoluciones emitidos por sus órganos cuando sea estrictamente necesario y disponga de los medios humanos, técnicos o financieros necesarios para ello. Señor presidente, como dice necesario dos veces, ¿se podría sustituir alguno de las dos y poner técnicos o financieros suficientes para ello? Sí. Bien. Sí, por favor. Indicar nuevamente, sin ánimo de ser majadero, que en estas materias tenemos hoy día una situación donde hay mandatos diversos, desde las normativas de educación, la ley indígena, el convenio 169, la declaración de los pueblos indígenas, que respaldan este deber en un sentido no solamente discrecional, sino en un sentido normativo. Son instrumentos que están ratificados por el Estado y que son parte también, dependiendo de la teorización, del bloque constitucional al cual nos atenemos como chilenos. Y en ese sentido la indicación, en el modo en que está planteada y modificada posteriormente, conlleva el riesgo de producir el efecto contrario, que es restringir el derecho de manera injustificada en base a un extremo de discrecionalidad contrario a las normativas que señala. me da la idea que sacando el solo, presidente, así, que me da la idea que sacando el solo no hay restricción. Es más, yo creo que esto lo hace más fuerte porque obliga a que lo que sean, al menos estrictamente necesario, yo creo que hay debiese haber acuerdo, creo yo, en esta indicación. No. Quisiera también tomar la palabra porque esto está en relación también con otro proyecto que una reforma constitucional que yo soy patrocinante de dos de los proyectos que está funcionado para el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que está comenzando su discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado. Yo la verdad es que creo que efectivamente nosotros somos Chile está sometido también no solamente a la norma, la 169 de la OIT, sino que también a otras obligaciones internacionales y en esta materia. Efectivamente, nosotros tenemos que facilitar justamente el entendimiento en las lenguas de los pueblos originarios, aquellos que justamente solo hablen de esa lengua.
Ahora, creo que efectivamente es un aporte, sí, pues un aporte, sí, que bastante mejor, porque en definitiva lo que yo sostengo desde el punto de vista de la facilitación del acceso es que efectivamente la deja condicionada obviamente a los presupuestos que podamos disponer. ¿El Ejecutivo? Sí, estimado señor presidente, este inciso agregado o artículo agregado, si bien cumple la función que establece aquí el senador Edwards, a contrasentido establece la supeditación a dos criterios. El primero es cuando sea estrictamente necesario, y eso, a juicio del Ejecutivo, conlleva un riesgo serio de discrecionalidad mayor al actualmente existente, y además supedita esto a los medios humanos, técnicos o financieros necesarios. Por lo tanto, también hay una posibilidad de restricción desde el ámbito material que en definitiva va en contra del cual es la esencia de este proyecto de ley, que es propender a un deber del Estado de implementación progresiva, seria, responsable y atingente, por supuesto, a la dinámica de revitalización de la lengua de los pueblos originarios. Sí, quisiera proponer, pero antes senador, porque estoy viendo cómo logramos cumplir el objetivo. Segundo, y acá hay una redacción que el Estado facilitará la traducción a lengua indígena de actos, documentos, resoluciones emitidos por sus órganos cuando sea, el tema es cuando son estrictamente necesarios. Ahí puede haber discrecionalidad. Si yo comparto del tema de los medios económicos, porque efectivamente esto puede ser un condicionante, pero no una discrecionalidad política o técnica respecto de cuáles son o no los actos que debieran ser o no sometidos a la facilitación de la traducción. Ese es mi tema. No, que yo estamos leyendo lo mismo, pero estamos entendiendo cosas distintas, porque lo que yo estoy leyendo es, acá se asegura un mínimo de traducción. Eso es todo lo que se hace. Efectivamente, uno podría decir que algo no es estrictamente necesario, pero sin este artículo no te asegura ni siquiera los que son estrictamente necesarios. Entonces yo siento que debiésemos estar todos de acuerdo en el artículo. No entiendo no entiendo la interpretación de que esto puede ser restrictivo. Simplemente asegura una base. Claro, puede ser una base estrictamente necesaria que puede tener cierta discrecionalidad, pero asegura al menos eso. Yo coincido que este es un tema porque hoy día no tenemos una... A ver, Señor presidente, yo creo que para enfocarnos bien en la función de este artículo, yo estoy de acuerdo que puede ser leído de dos maneras, pero lo que nos complica como Ejecutivo de sobremanera es la frase cuando sea estrictamente necesario. Porque hoy día supeditar esto a las disponibilidades materiales es algo que es, por supuesto, un principio de realidad, pero supeditarlo a la discrecionalidad en absoluto y que esto quede respaldado normativamente al margen y en contrapartida a los instrumentos internacionales que señalé es desgraciadamente un retroceso, y en ese sentido no lo compartimos. sí, escúcheme, Sí. a ver, el Estado facilitará la traducción a la lengua indígena, los actos, documentos, resoluciones emitidos por los órganos cuando sea necesario y se disponga. A ver, si el tema es cómo sacamos la discrecionalidad política, si ese es el tema. Y ahora, un principio de realidad es que esté supeditado a la disposición de los medios humanos, técnicos, financieros para ello. Eso es un principio de realidad. Entonces, ahora, Edwards. Lo que yo entiendo que lo que se está haciendo acá es que el Estado va, entre comillas, a asegurar o intentar de que lo que sea estrictamente necesario, al menos sea traducido. Acá no se va a traducir cosas que no sean estrictamente necesarias, pero te da un piso mínimo. Entonces yo creo que está bien. Y después poner, si nosotros sacamos y disponga los medios humanos, técnicos, se hace inadmisible. Creo yo, a no ser que le cambiemos no traducirá, sino que le pongamos adelante facilitará la traducción. Pero si sacamos y disponga los medios humanos ya pasa a ser inadmisible. Entonces yo creo que está bien como está. Perdón, pero creo que estamos hablando de lo mismo. A ver, queremos convencer al Ejecutivo que esto es una buena norma y que va en el buen sentido. Yo estoy de acuerdo con la inspiración, porque yo creo que va en la línea de facilitar que a lo menos tengamos un piso mínimo de
de algunos actos, documentos, resoluciones que estén facilitada la traducción, efectivamente. Río. Señor presidente, en ese ámbito de discusión, lo que nosotros estimamos que es un serio retroceso es la frase, comillas, cuando sea estrictamente necesario, porque aquello remite de manera directa a discrecionalidad política del que se siente en cada uno de los servicios que tienen este deber. Y aquello va en contra de los deberes que ya están consignados en los tratados internacionales que Chile ha ratificado de poder propender necesariamente a la revitalización lingüística, de lo cual, por supuesto, el reconocimiento en los actos oficiales del Estado es una base que es ineludible. Pero, presidente, yo opino exactamente lo contrario, porque si no sale estrictamente necesario, esto va a quedar a criterio de la CONADI. Y yo de eso sí que estoy en contra. Tiene que ser estrictamente necesario para que no sea la CONADI la que determine qué es lo que se va a traducir. Yo creo que eso es lo más importante de todo, es para que no sea completamente instrumentalizable políticamente por organismos como la CONADI. Entonces yo me voy a perdonar. Pero es exactamente lo contrario. Si usted saca eso, se politiza porque va a ser un organismo politizado totalmente como lo es la CONADI, y ambos conocemos la CONADI hace muchos años, el que determine qué es lo que se trata. Entonces si usted me saca estrictamente necesario o lo deja volando para que se termine la CONADI, yo por lo menos no ninguna posibilidad de apoyarlo. Ya, démonos un espacio para votarlo al final, ¿les parece? Pues yo entiendo que acá hay complejidades. Ya, sigamos con la número 18. Sustituir el artículo 5 por el siguiente. Artículo 5. El Estado podrá reconocer y promover de manera gradual y conforme a su disponibilidad presupuestaria los procesos propios de revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas sin que ello genere obligaciones específicas de implementación. Las comunidades interesadas en iniciar procesos de revitalización lingüística podrán solicitar apoyo y asesoría a través de los mecanismos establecidos en el título cuarto de la Ley 19.253 y en la Ley 21.045 que crea el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los procesos de revitalización que se desarrollen al amparo del presente artículo no implicarán por sí mismos modificaciones curriculares obligatorias ni la obligación de traducir actos, documentos o resoluciones de los órganos del Estado, salvo de disposición legal o reglamentaria expresa. La enseñanza de lenguas indígenas será optativa y dependerá de la disponibilidad de docentes calificados. En ningún caso la enseñanza en lengua indígena podrá sustituir el cumplimiento de los objetivos curriculares nacionales. Gracias, señor presidente. Respecto a esta indicación, queremos decir, bueno, nuevamente que vuelve a discrecionar la acción estatal y limita obligatoriamente el alcance de la revitalización lingüística, pero en particular tiene también alguna incidencia puntual que me gustaría relevar, dado que en cuanto al inciso de los procesos de revitalización que se desarrollan al amparo del presente artículo no implicarán por sí mismos modificaciones curriculares. Aquello estimamos resulta improcedente porque ya está contemplado que las modificaciones curriculares tienen que establecerse en conformidad con la legislación vigente, que es la Ley General de Educación 20.306. El instrumento mediante el cual se realicen va a depender, por supuesto, de la casuística y no es razonable acotarlo exclusivamente, además, a la vía legal o reglamentaria en los términos que allí está indicado. Y luego, respecto al inciso final, la enseñanza de las lenguas indígenas será optativa y dependerá de la disponibilidad de los docentes calificados. Esto reconoce la regulación vigente, dado que en materia de educación intercultural tenemos principios ya en la Ley General de Educación que están regulados por el Decreto Supremo 301 del 2001 de Mineduc, que lo que hacen es establecer el reconocimiento de las capacidades que tienen las lamían y peñis, me voy a referir en el idioma mapuzungún, de los territorios para poder llevar el componente cultural y lingüístico a las aulas sin necesidad de tener una formalización docente ni insertarse como tal en la carrera respectiva. Y en ese sentido, la existencia ya de instrumentos que establecen una diferenciación entre la docencia calificada y la docencia que se ejerce desde
la cultura y los territorios es algo que no puede darse lugar a retroceder, dado que en vez de ser un avance, significa, desgraciadamente, insisto, un retroceso en una materia que está reglada. Y finalmente, cuando se dice en el artículo 5, final del inciso primero, que si bien el Estado reconocerá y promoverá de manera gradual y conforme a su disponibilidad presupuestaria los procesos propios de revitalización de las lenguas de los pueblos indígenas, nuevamente estimamos que aquello lo vuelve discrecional, en un sentido de que no solo la discrecionalidad es política, sino también la asignación de recursos es política, y lo que nos parece que es más delicado y grave acá es la parte final, que es comillas, sin que ello genere obligaciones específicas de implementación, dado que eso devuelve esta propuesta directamente a una propuesta de buenas intenciones, de texto, sin ningún correlato práctico que permita avanzar en la materia que nos convoca. Senador Edwards. Sí, presidente, sería muy interesante por su intermedio del Ejecutivo que no hable tanto en términos de avances y retrocesos, porque claramente la visión del Ejecutivo es tremendamente ideologizada desde la CONADE. Entonces, avances y retrocesos pueden ser para ustedes. Lo que nosotros necesitamos son argumentos específicos para votar, a sancionar algo a favor o en contra. Eso lo va a hacer un poco más razonable la discusión. ¿Qué es lo que es retraso? ¿Qué es lo que... Yo propongo poner esto en votación directamente, presidente. Ok, yo quiero manifestar mi opinión. Yo creo que el texto que estaba en el proyecto original me parecía un buen texto porque pone en relevancia justamente la importancia de los procesos propios de la revitalización y en ese contexto yo por lo menos voy a votar en contra de la indicación. En votación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 18. Senador Edwards, ¿cómo vota? Senador Van Rysselberghe. Señor presidente, Contra. queda aprobado por mayoría. La indicación 19. La 17, la 17 está pendiente. No, estamos pendientes todavía. Sí, lo necesario. La 19. Ya. Reemplaza el artículo 6 por el siguiente. La educación intercultural bilingüe se entiende como una forma de interculturalidad, no siendo esta la única forma de revitalización cultural con la cual cuentan los pueblos indígenas para el rescate, conservación, promoción y enseñanza de su cultura, cosmovisión y lengua. Ahí estamos bien. Igual. Sí. Perfecto. El Estado reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a desarrollar y controlar sus instituciones educativas propias en el marco de la normativa vigente y en virtud de su propia comprensión y configuración del mundo, siempre que el ejercicio de dicho derecho se desarrolle dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y el respeto al orden público. Asimismo, el Estado, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, podrá generar acciones de promoción para las iniciativas autogestionadas por las propias organizaciones indígenas en la medida que éstas se adecúen a los principios normativos establecidos en la legislación correspondiente. Atender la indicación. Solo incorpora un párrafo que dice siempre que el ejercicio de dicho derecho se desarrolle dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y el respeto al orden público. Ya, ok, en votación. Senador Edwards y Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Sí, en el agregado que se acaba de leer, el inciso 2 del artículo 6, de siempre que el ejercicio de dicho derecho se desarrolle dentro del marco de la Constitución Política de la República, la ley y el respeto al orden público, estimamos que es innecesario, toda vez que nuestra Constitución ya establece el principio de legalidad en los artículos 6 y 7, por lo cual no habría por qué refrendarlo nuevamente acá. Y luego, en el inciso final, se agrega el vocablo podrá generar acciones, cambiando el sentido de generará acciones, que nuevamente es un retroceso en cuanto a la convicción del Estado de avanzar en los procesos de revitalización, principalmente los dirigidos a potenciar las iniciativas de las organizaciones indígenas territoriales. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Senador Edwards. Presidente, aquí creo que hay muchos retrocesos. ¿El Estado reconoce el derecho que tienen los pueblos indígenas a desarrollar y controlar instituciones? No. Nosotros ya cambiamos conceptualmente que los derechos son de las personas
pertenecientes a los pueblos indígenas en el ámbito de la ley. Entonces lo que nosotros queremos cambiar, más allá que estoy de acuerdo con la indicación, es que el Estado reconoce el derecho que tienen las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a desarrollar y controlar las instituciones ejecutivas. De lo contrario, esto es un atentado, pero directo en contra de la libertad de enseñanza, porque ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es dueño de los colegios? Sí, ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner primero en votación el primer inciso de la indicación 19. Me parece que está igual al texto inicial. ¿Ok? Ok, En votación. a favor. Senador Van Rysselbergher, señor presidente, A favor. que aprueba el primer inciso. Ya, respecto al segundo inciso, lo que vamos a hacer, lo que yo propongo a los senadores que están presentes, es que con la modificación que plantea el senador Edwards, Sacar pueblos por las personas pertenecientes a los derechos que tienen. perfecto. Así es. Ejecutivo y luego. Sí, en la materia, señor presidente, solamente resaltar, yo sé que la palabra quizás genera incomodidad, retroceso, por supuesto, está cargado de un ánimo y una visión. Pero en ese sentido hay que decirlo. Acá nosotros tenemos instrumentos internacionales que reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Tenemos el Convenio 169 y también la Declaración de las Naciones Unidas en esta materia, ambos ratificados y respaldados por Chile. Y a su vez, quiero recordar acá que en la modificación que se dio bajo el reconocimiento del pueblo Selknam, también se incluyó una modificación en el artículo 1 de la ley 19.253, que pasó a elevar el estándar de etnia a pueblo. Por lo tanto, también lo tenemos en nuestra legislación interna. Y en ese sentido, los derechos de los pueblos indígenas tienen una raigambre que es colectiva. Y al reducirla a lo meramente individual, por supuesto que se le debilita. Los derechos lingüísticos, insisto, están en el ámbito comunicacional radicados y dinamizados, y en ese sentido son derechos de los colectivos. Y el pueblo indígena, reconocido en la ley indígena, 11 pueblos, por supuesto, más los respaldos internacionales, dan cuenta normativa de ello. En votación. No, con la modificación que está planteado. ¿Acaso el Estado reconoce el derecho que tienen las personas pertenecientes a los pueblos indígenas a desarrollar y controlar su institución? Votación. En votación, el inciso segundo del artículo 19 con la modificación señalada. Senador Edwards. Senador Van Rysselbergher, señor presidente, Por favor. queda aprobada por unanimidad. En votación la indicación tercera. El inciso tercero. O sea, el inciso tercero de la indicación 19. Senador Edwards, ¿cómo vota el inciso tercero? Senador Van Rysselbergher, señor presidente, En contra. queda aprobado por mayoría. Número 20. La indicación número 20 agrega a continuación del punto aparte la siguiente oración. Estas adecuaciones curriculares deberán ser graduales y deberán considerar siempre las capacidades presupuestarias y de recursos humanos existentes. Realidad, pero me gustaría saber lo que estábamos modificando. Dice el texto original. El artículo 7 dice, en el marco de sus atribuciones legales, el Ministerio de Educación considerará las adecuaciones curriculares necesarias para impartir enseñanza intercultural bilingüe y enseñanza en lengua indígena en los establecimientos educacionales de acuerdo con la normativa vigente. Estas adecuaciones deberán considerar el contexto territorial e histórico donde se encuentran emplazados los establecimientos educacionales. Y a continuación diría, estas adecuaciones curriculares deberán ser graduales y deberán considerar siempre las capacidades presupuestarias y recursos humanos existentes. Y después termina el inciso final con el Estado reconoce la importancia de la enseñanza de las lenguas indígenas en el nivel de educación parvularia básica y media. Ejecutivo. Ejecutivo y luego senador. Señor presidente, en esta materia, respecto a lo que se propone en la indicación 20, queremos indicar que esta redacción tiene base normativa ya existente en la normativa especial del Ministerio de Educación, particularmente en el decreto número 97, que establece bases curriculares de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos originarios ancestrales, que establece deberes
que no son discrecionales, sino que cuando se contempla un 20% o más de la matrícula indígena, pasa a ser obligatorio generar la enseñanza indígena en el sentido de educación intercultural bilingüe para aquellos estudiantes que cursen de primero a sexto año de educación básica, artículos 22 y 33 del decreto número 97 existente y en aplicación. No existen atribuciones para realizar solicitudes de adecuaciones curriculares al Consejo Nacional de Educación y al Ministerio de Educación, el cual en su rol rector realiza las propuestas a este Consejo, las cuales pueden ser o no aceptadas. Por lo tanto, la indicación no se condice con la normativa existente del Ministerio de Educación ni la implementación ya existente del decreto número 97. Sí, yo coincido con la apreciación del Ejecutivo, ¿ah? Desde el punto de vista que en virtud del texto de esta ley no estamos pidiendo adecuaciones curriculares y cualquier adecuación curricular tendrá que someterse a la normativa correspondiente. Senador Edwards. Quizás lo que debiésemos hacer es eliminar el artículo 7. Eliminarlo de cuajo, si ya está normado en otra parte. O sea, genera... Pero está bien, pero nos genera este problema de la... Porque a mí me parece razonable poner estas adecuaciones curriculares, deberán ser graduales y deberán ser... Si está en otra parte, bueno, que se vaya a otra parte, no es necesario este artículo, a mi juicio, no sé qué opina el Ejecutivo. Simplemente eliminar el séptimo. Una de las grandes ventajas que nosotros vemos en este proyecto de ley, señor presidente, es precisamente condensar en un cuerpo normativo y sistematizar de manera coherente las diferentes normas en la materia que existen dispersas en diferentes instrumentos que están vigentes. Y aquello, por supuesto, tiene un eje central en la educación formal, Ministerio de Educación, donde estimamos que el artículo 7, en la manera en que está redactado, es una hipótesis que está conteste con la normativa vigente y además es una hipótesis que establece un piso sobre el cual construir un desarrollo progresivo de los derechos de los pueblos indígenas. Para Presidente, muy breve, si es que el ánimo es condensar, a mí me parece importante, por tanto, integrar también esta clarificación de cómo se va a ejecutar la norma, digamos, ¿no? Y que está expresada en la indicación en cuestión. Dicho lo anterior, si digamos, en la propuesta de indicación, en el primer párrafo se repite 2 veces deberán, así que desde ya solicito a la Secretaría que pueda eliminar el segundo. Yo voy a proponer lo siguiente, a ver, si me permiten. Si es que son necesarias adecuaciones curriculares, deberán considerar siempre las capacidades presupuestarias y de recursos humanos existentes y someterse a las normativas legales vigentes. Eso me parece a mí razonable, porque no estamos diciendo que deben ser graduales o no graduales, sino que eso deberán someterse al propio sistema. Entonces, si es que, a ver, quiero reiterar si es que en virtud de este articulado es necesario efectuar adecuaciones curriculares, deberán considerar siempre las capacidades presupuestarias y recursos humanos existentes y someterse a la normativa correspondiente. Y con eso no. No, pero sí. Sí, pero eso está puesto en votación ahora. Está puesto primero en la indicación. Sí, claro. Ok. Primero lo que vamos a hacer es votar justamente, además vamos a tener que terminar, no vamos a terminar de ver todo el proyecto. Sí, vamos, pero, a ver. Sí, pero yo quisiera, a ver, poner en discusión con una modificación. Primero, si estas adecuaciones, o sea, si fuesen necesarias adecuaciones curriculares, se consideran siempre las capacidades presupuestarias y recursos humanos existentes y los procedimientos establecidos en la ley. Sí, no entiendo. No, dice. Ok, ya, ok. ¿El Ejecutivo?
Sí, señor presidente. En esta materia, bueno, recalcará, esto está regulado ya en las normativas del Ministerio de Educación, donde no existen atribuciones para adecuaciones curriculares que sean propias de este ministerio, el cual tiene que realizar propuestas al Consejo Nacional de Educación, las cuales pueden ser aceptadas o no, y en caso de ser aceptadas, son firmadas vía decreto presidencial. Y acá quiero ser majadero, ¿ah? En la situación actual, Decreto Supremo 97, tenemos ya una adecuación curricular que está aprobada. De hecho, las bases curriculares de la asignatura de lengua y cultura de los pueblos ancestrales se remontan al año 2019 y se ciñen a una consulta indígena en el marco del convenio 169 que se realizó el año 2018 y que fue, como tal, presentada al Consejo Nacional de Educación y aprobada vía decreto por el presidente de la República. Por lo tanto, el decreto 97 existente establece una necesidad obligatoria cuando se cumplen los requisitos de implementar esta cátedra especial y transformarla en gradual es desgraciadamente algo que no conversa con una obligatoriedad previamente Sí, existente. yo no lo voy a poner en votación porque esto requiere, ojalá, una más conversación y por tanto lo vamos a poner en votación en la sesión siguiente. Entonces, para que podamos conversar adecuadamente, yo además quiero señalar que el Ejecutivo me entregó el informe financiero de la del, del proyecto aprobado en general, efectivamente, y alude a los programas del Ministerio de Cultura, las Artes, el Patrimonio, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que obviamente está sometido a la disponibilidad presupuestaria. Entonces yo además voy a pedir también unanimidad para que podamos reabrir esa conversación en la siguiente sesión respecto de esa indicación. Habiéndose cumplido los objetivos de la sesión, esta se levanta.